Al Señor. Nosotros, como decía la pastora, sí tuvimos un fin de semana bien bendecido. Amén. Estuvimos allí, estábamos invitados hace mucho tiempo allí al aniversario de allí en Coyipulli. Amén. Del pastor allí de la iglesia de CTV de Coyipulli. Así es que fue un lindo tiempo, un lindo mover allí también. Hubieron pastores también de afuera invitados, así que no fue, de verdad que fue lindo estar allí en el campus Coyipulli. Amén. Así que damos gracias al Señor por eso. Estuvimos el día viernes, salimos como a las 6, antes de las 6 para allá, volvimos bien tarde y ayer tuvimos gran parte del día allá también, salimos tempranito, así es que fue un lindo tiempo, de verdad que un maravilloso tiempo y es como dice la Biblia, el que busca, halla. Amén o no. Nosotros estamos orando para que Dios nos dé un terreno. Cuando yo le digo para que Dios nos dé un terreno es para que Dios mueva a la gente que tenga que mover para poder todos nosotros alcanzar un terreno. Amén, porque Dios solo por orar no va a abrir el cielo y va a caer un terreno. Es algo que usted y yo tenemos que hacer. Nosotros le pedimos, le tocamos a Dios y de Él viene una respuesta para nosotros. Amén. Y allí en medio de todo eso también se soltaron varias cositas. Hay un apóstol uno de quien dicen, el pastor yo no lo conozco a él, pero el pastor le dice que tiene una de las iglesias más grandes en Guayaquil, en Ecuador y en todo el país. Ya aparte en otros países también tiene varias iglesias aquí. Y él nos habló acerca de eso. Escúcheme, él a mí no me conoce, nos conocimos ahí y en medio de una reunión él nos habló de que él veía en nosotros muchos metros, lugares, líneas, y tiene que ver con lo que uno está orando al Señor. Amén. Y cuando hay una palabra, escuche, de parte del Señor, conforme a lo que usted está orando, hay una respuesta de parte del Señor. O sea, hay algo preparado. Acuérdense que en el tiempo nuestro nosotros tenemos que alcanzar las cosas. En el tiempo de Dios, el tiempo kairos de Dios, están todas las cosas hechas. Amén. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Él cuando comienza algo no lo comienza con nosotros acá, pero en el plan de Dios está terminado. Amén. Se lo digo bíblicamente. ¿Se acuerda que antes que cayera el hombre, cayó Adán, pecó y ya Dios tenía un plan de redención? ¿Sí? Entonces Dios tiene algo terminado siempre para nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo estoy orando para que Dios nos dé la idea. Amén. Yo de verdad que soy muy cuidadoso en eso y estoy esperando para que Dios me dé esa idea. Amén. ¿Cómo poder tomar? Y yo recibí una palabra ante mi pastor también y creo que es lo que Dios de alguna forma me está invitando a hacer. Amén. Nos está moviendo a eso y creo que algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Nosotros acá les cuento con respecto a lo de acá. ¿Se acuerdan que yo ya había una contraoferta? Bueno, la aceptaron. Ya, también damos gracias al Señor. Estábamos orando, no para quedarnos acá, estábamos orando por tiempo. Porque lo que usted necesita es tiempo para salir, es tiempo para prepararse, es tiempo para alcanzar. Y Dios, damos gracias al Señor porque hay una respuesta ahí también. Entonces, si uno va alineando todas las cosas, se da cuenta, si las va juntando todas, se van alineando a lo que estamos orando al Señor. ¿Me entiende? Porque no es aquí sí y acá no. ¿Me entiende? No, sino que Dios va alineando las cosas a lo que estamos orando al Señor. Pero no solo oramos, sino que también buscamos. ¿Se acuerda que yo le dije que en Santiago también algo se faltó allá a través del pastor Freyson, que recibí yo en mi espíritu, en mi vida? O sea, hay cosas que usted y yo podemos alcanzar del Señor si, escúcheme, si usted y yo buscamos. Si fue Jesús el que dijo que el que busca, halla, pues. Claro, que al que toca, al que ora, se le va a abrir, pues. Y que el que pide, va a recibir, pues. O sea, hay tres cosas, no es solo orar, sino que hay que buscar del Señor. Hay que tocar la puerta. Señor, dame la idea. Señor, ayúdame. Es tu voluntad. Señor, manifiesta que algo sucede y cosas empiezan a pasar. Y ahí fuimos bendecidos de verdad con una palabra de parte del Señor, y no solo en esa área, sino que también una palabra para la iglesia, ¿sí? Y también para la familia nuestra. Amén. Para nuestro entorno. Y de verdad que fue muy bueno, un lindo tiempo en el Señor, el cual nos fuimos bendecidos aquello. Bien, mire, hay un pasaje en la Biblia que me encanta y que quiero también compartirlo con ustedes el día de hoy, porque es a través de este pasaje que podemos usted y yo tomar enseñanzas prácticas para nuestra vida. Si usted y yo podemos buscar aprender de algo, ¿sabe de qué es lo que es? Es de lo que la palabra de Dios establece para nosotros. Porque aquí está el camino, amén, el camino para llegar a Dios. Para llegar a Dios, para llegar a una respuesta de Dios, para llegar a lo que usted está orando a Dios, necesitamos llevar nuestra vida a la palabra. Cristo es la palabra, Él es el verbo. Amén. Él es el verbo, Él es la palabra, y a través de Él usted y yo llegamos a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Amén. Nadie va al Padre, dijo, si no es por mí. ¿Cierto que sí? Y esa fue la piedra principal, dice la Biblia también, que desecharon los edificadores. El sistema, ¿se acuerda que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron? Nosotros por gracia le recibimos y hoy día tenemos no solo una respuesta, sino que tenemos vida en Cristo Jesús. Y hoy día quiero hablarle de aquello, de un pasaje bíblico que está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, una historia que a lo mejor muchos de nosotros ya hemos escuchado, hemos oído. Un capítulo el cual no lo vamos a leer todo porque contiene 58 versículos. Amén. Y prácticamente se nos iría todo el tiempo para esta palabra, para esta enseñanza, ¿cierto? La cual quiero compartir el día de hoy con ustedes. Pero lo que sí yo quiero y le voy a pedir a ustedes es que ustedes después de escuchar este mensaje se den también la tarea en su casa de poder leerlo. Amén, de poder leerlo. Usted cuando escuche una palabra acá, ¿sí? Mire, cuando escuche una palabra acá, preste atención. Abra su oído a la palabra. Yo le voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros, mire, muchas veces nosotros en vez de oír nos dedicamos más a ojear. Mire lo que le voy a decir. Y cuando usted no se sabe ni siquiera el orden de los libros, hermano, se pasó 10 minutos ojeando, buscando el capítulo, buscando el verso y se perdió lo que Dios quería hablarle. Escuche lo que le voy a decir. Porque cuando no conocemos el orden de los libros, la Biblia es amplia, es grande, tiene muchos libros, ¿cierto? Y cuando usted no se sabe el orden, le va a costar poder buscar, va a estar ahí ojeando. Mire, se lo digo porque esto es importante. Pero lo que sí usted y yo tenemos que hacer es anotar ciertos puntos, anotar cositas que Dios va a hablar a su vida y que después usted a través de la cita bíblica busca el capítulo y en su casa usted se da el trabajo de comerse esa palabra, saborearla, de escudriñarla. ¿Sabe por qué? Porque va a encontrar sentido a lo que usted escuchó en este lugar. Amén, porque muchas veces nos dedicamos, y nos pasa, hermano, me pasaba a mí también de primera. Yo estaba en la iglesia y decía una cita y me pasaba 10, 15 minutos buscando, porque hay libros que son cortitos, pues. ¿Sí? Hay libros que tienen un capítulo y un par de versos, ¿me entiende? Y a veces uno cuando no conoce, no sabe, pierde el tiempo y pierde lo que Dios quiere hablar a nosotros. Por eso es que es importante, colocamos la cita allí, usted anótela, pero oiga lo que Dios quiere hablar a su vida. Amén, presta atención. De repente a veces dicen, generalmente a nosotros nos enseñan que es bueno estar con un cuadernito, un papelito anotando. ¿Sí? Yo antes, ¿sabe qué? Yo estaba en los cultos y anotaba todo. Me gustaba y estaba ahí, no buscaba porque me enseñaron eso un día. Y sabe que aprendí, de verdad, increíble cómo aprendí a través de aquello, porque prestaba atención, anotaba la cita, sí, y cositas que de repente venían a mí y la anotaba, hermano, y después en la casa me ponía a leer la historia y así aprendía. Y habían cosas que quizás en el servicio, escuche, en el servicio quizás impactaban, algo me pasaba adentro, pero no las entendía de momento. Pero venía el gozo, venía la alegría y algo, como que algo había. Pero en la casa leía y Dios me iba dando entendimiento para lo que Dios quería hablar a mi vida. Porque a través de una palabra Dios nos habla a cada uno de nosotros conforme a lo que Dios quiere colocar en nosotros. ¿Cierto que sí? Por eso es importante aquello. Les decía, pero lo que sí quiero es que usted después de escuchar este mensaje se dé también la tarea y el tiempo en su casa de leer leer estos 58 versículos del capítulo 17 de 1 de Samuel. ¿Por qué? Porque estoy seguro que le va a ser de mucho provecho a usted también. Amén, porque a través de eso Dios va a traer respuesta para su vida. Y resumiendo un poquito esta historia, le voy a resumir un poco la historia. Un día dice la Biblia que los filisteos, los cuales eran enemigos del pueblo de Israel, organizaron un ejército y atacaron a Israel. Y ambos ejércitos estaban frente a frente y la Biblia dice que de parte de los filisteos se adelantó Goliat. Y Goliat era un soldado gigante que retó y desafió a que saliera un israelita a pelear con él. De eso habla el 1 Samuel, el capítulo completo del 1 Samuel en el capítulo 17. ¿Ya? Y si usted conoce la historia, la Biblia dice que todos se atemorizaron, ¿cierto? Pero que David convenció al rey Saúl para que le permitiera salir y así poder enfrentarlo. Y muchos le criticaron a David diciéndole que él no podía porque él era solo un muchacho. Muchos criticaron a David diciéndole que cómo se iba a enfrentar él a un gigante cuando ni siquiera se atrevían a enfrentarlo los gigantes, entre comillas, profesionales o que tenían experiencia. Pero la historia bíblica de 1 Samuel 17 dice que a David no le importó aquello, sino que tomó su cayado con el cual pastoreaba las ovejas, tomó su honda, recogió 5 piedras y salió al encuentro de este gigante. Estoy resumiendo la historia.
Y David, cuando estuvo a una distancia, dice la Biblia que él puso una piedra, ¿cierto?, en su onda y la lanzó, y dando la piedra en la frente del gigante. El gigante cayó, David corrió a él, y la Biblia dice que con la espada del mismo gigante llamado Goliat, David le cortó la cabeza. Y el ejército filisteo, al ver que Goliat cayó, que el paladín, ese gigante que ellos tenían, ¿cierto?, había caído, había sido vencido por un muchacho que era pastor de ovejas, se fue en retirada y el rey Saúl lo persiguió y consiguió una gran victoria también para el pueblo de Israel. Eso más o menos relata en resumidas cuentas, ya en un resumen corto, el libro de 1 Samuel en el capítulo 17. ¿Ya? Por eso le decía yo, usted tiene que leer esta historia porque es una historia fascinante, una historia que va a traer que si usted lleva a su vida esa historia, hermano, a lo mejor se va a ver reflejado ahí en medio o a través de muchas situaciones que a usted le ha tocado enfrentar, que puede estar enfrentando o que a lo mejor le podrá tocar enfrentar quizás también en el futuro. Eso relata un poco esta historia, más o menos. Relata acerca de un pequeño enfrentándose a un gran gigante. Y de eso es lo que quiero hablarle el día de hoy. ¿Ya? De eso quiero hablarles. Quiero hablarles de esto, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos gigantes en nuestra vida. ¿Hay alguien que tenga un gigante en su vida? Yo creo que todo un problema es un gigante. Una situación es un gigante, una enfermedad es un gigante. Hermano, la pereza es un gigante, el conformismo es un gigante, la duda es un gigante, la incredulidad es un gigante. Si todos tenemos de alguna manera algún gigante en nuestra vida que estamos enfrentando, que hemos enfrentado o bien que nos va a tocar enfrentar. Pero todos tenemos gigantes que a lo mejor pueden ser personas que aunque no queramos se convierten en nuestro enemigo. ¿Cuántas veces le pasa a usted que usted no le ha hecho nada a alguien y alguien le miró mal, le mira mal, habla mal de usted y al final esa persona se convirtió en un enemigo suyo? A lo mejor no usted de esa persona, pero sí esa persona de usted. Gigantes que hay en nosotros. Que pueden ser, le decía yo, personas que a lo mejor aunque no queramos se convierten en nuestros enemigos. Personas que a lo mejor muchas veces le empiezan a perseguir a usted. ¿Cuánta gente de repente no habla mal de usted? Y dice, ¿por qué habla mal de mí si yo ni lo conozco? Pero son gigantes. Acuérdense que su lucha no es contra carne y sangre. Ya, personas que a lo mejor también muchas veces le empiezan a hacer la vida imposible. Gigantes en nuestra vida. Diga conmigo, gigantes. Claro, o muchas veces también hay situaciones adversas a las cuales nos tenemos que enfrentar, que parecen o que las vemos como gigantes en nuestra vida. Como también hay otro tipo de gigantes que están dentro de nosotros mismos, le decía yo. Gigantes como la pereza, gigantes como la comodidad, gigantes como el conformismo, gigantes como la duda, la incredulidad, gigantes como la falta de compromiso, el desinterés, la apatía. Hay gente, por ejemplo, discúlpeme que se lo diga, pero hay gente que se da cuenta que de repente a usted ni lo mira. Hay gente que usted puede estar parado al lado de ellos y hay muchos tipos de gigantes en nosotros. Amén. Que nosotros tenemos que aprender a identificarlos porque si no vamos, escúcheme, vamos a cargar siempre con algo que usted y yo tenemos que vencer. ¿Sí? Pero cualquiera sea el gigante el cual ustedes puedan estar enfrentando el día de hoy, que el día de hoy, a través de esta palabra que vamos a oír, podamos tomar enseñanzas prácticas, hermanos, de cómo derribar esos gigantes que se presentan en nuestra vida. Que podamos aprender a utilizar la misma estrategia. Escucha esto, porque si la vida nuestra está trazada, si aquí hay algo para aprender, nosotros tenemos que tomar las estrategias que Dios nos da a través de su palabra, ¿no? Por eso le decía que el que pide, recibe, que el que toca, se le abrirá, que el que busca, haya, porque hay un diseño para usted poder recibir el resultado de esas tres cosas que nosotros hacemos, de esas tres actitudes. Y podamos aprender a utilizar la misma estrategia que utilizó David para vencer a Goliat, su gigante. Por eso que es importante que usted también se dé el tiempo, hermano querido, y la tarea de leer este capítulo 17. ¿Por qué? Porque va a ser de gran provecho para usted. Escuche, va a ser de gran provecho para usted y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estoy seguro que hemos enfrentado, que estamos enfrentando o que nos va a tocar enfrentar gigantes en nuestra vida. Y usted tiene que saber cómo vencerlo. Claro, usted tiene que saber cómo vencer. Usted tiene que saber cómo vencer el miedo, si no, el miedo va a ser presa de usted, ¿o no? La duda va a ser presa de usted, presa fácil de usted. Nosotros tenemos que tener herramientas. Y la Biblia dice que son herramientas poderosas en Dios, ¿no? Son herramientas, escúcheme, que no son naturales, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios, son espirituales. O sea, tienen o vienen de lo que Dios nos enseña. Gigante, le decía yo, que debemos derrotar
y batallas en las cuales tenemos que salir victoriosos. ¿Sabe usted que hay batallas en las cuales usted no ha podido salir victorioso porque no sabe cómo hacerlo? Pero lo triste de eso es que la victoria ya está en usted. Ya está en usted. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Amén. O sea, hay victorias, escúcheme, que están ahí esperando para que usted y yo las celebremos. Y no las podemos celebrar porque muchas veces no sabemos cómo enfrentar lo que estamos enfrentando. Vamos a 1 Samuel capítulo 17, verso 1 al 10. Vamos a leer unos versos y vamos a seguir avanzando. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. 1 Samuel 17, verso 1 al 10. Los filisteos juntaron, damos lectura en el nombre de Jesús a la palabra. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Azeca y en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Oiga, imagínese lo fortachón que era ese gigante y lo grande que era para cargar tanto metal encima. Y se paró y dio voz a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Mire cómo le habla, dice: no soy yo el filisteo, no soy yo el hombre de guerra y ustedes. Porque así nos hablan los gigantes a nosotros. Cuando hay un problema grande que usted no vence, usted literalmente escucha a ese problema hablarle de esa manera. Como que nosotros no podemos, como que estamos ahí, como que el problema es grande. Por eso decía, ahora, ¿qué hago? Yo sé, es como que se achica y dice, ¿y qué hago? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo voy a salir de aquí? Usted mismo, mire, se empieza a minimizar en medio de las situaciones que muchas veces enfrenta. No soy yo el filisteo, dijo, y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Mire cómo habla, mire, así hablan los gigantes, así hablan los problemas. Los problemas nosotros nos desafían. Escoged un hombre de vosotros que venga contra mí, dijo el gigante. Si él pudiere pelear conmigo, mire, en ningún momento le da siquiera una ventaja a alguien que ellos escogieran para enfrentarlo a él. En ningún momento en cómo habla. Se da cuenta que en ningún momento en esta historia el gigante siquiera le da, pero no sé, una ventaja al pueblo de Israel si sacaban a alguien para que lo enfrentara, sino que siempre les hablaba, escúcheme, minimizándolos a ellos, haciéndolos ver, escúcheme, como algo o alguien que no tenían esperanza de salir victorioso enfrente de él. Verso 9 dice, si él pudiere pelear conmigo, le dice, si pudiere. ¿Y a quién estaba desafiando? A un ejército donde había un soldado. Escuche, donde Saúl era hijo de un benjamita, de una de las tribus guerreras. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, le dijo. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, escúcheme bien, y añadió y dijo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Entonces escuche esto, vamos a quedar ahí. Entonces lo primero que vemos aquí es que el gigante que estaba allí parado desafiando al pueblo de Israel, escúcheme, es que había un gigante parado desafiando al pueblo de Israel, así como muchas veces hay gigantes, hay obstáculos y problemas que se presentan también en nuestra vida para desafiarnos. Escuche, para desafiarnos. Gigantes, obstáculos y problemas que paralizan muchas veces nuestra vida.
gigantes que paralizan y detienen nuestro caminar. Hermano, hay gigantes que nos producen miedo, temor, gigantes en nuestras vidas que nos roban el sueño, nos roban la paz. Así hay gigantes muchas veces nosotros. Quizás no tenemos un Goliat visible, pero sí, nosotros tenemos situaciones, tenemos desafíos, tenemos, no sé, problemas, lo que sea. Tenemos cosas que enfrentar, diferentes tipos de cosas cada día que enfrentar. Y en esa época la palabra de Dios, escúcheme, el gigante, en esa época la palabra de Dios dice que era Goliat. Pero en este día a lo mejor puede ser un problema en ustedes. A lo mejor puede ser una situación, puede ser algo adverso, algo familiar, matrimonial, laboral, financiero, que a lo mejor, mi hermano, lo puede tener paralizado a usted y lleno de temor. En ese tiempo era Goliat, pero a lo mejor el gigante de este tiempo en su vida, en mi vida, puede ser algo que usted pueda estar enfrentando, viviendo o atravesando. Por eso le invito a que identifique cuál es ese problema, cuál es ese gigante, cuál es esa situación o circunstancia en su vida, la cual usted pueda estar enfrentando, hermano, o se tenga que enfrentar. Tiene que identificarlo. Porque muchas veces nosotros no podemos vencer porque no sabemos qué es lo que nos pasa. ¿Le ha pasado a usted que de repente se encuentra con gente y dice, pero no, es que no me siento ya? ¿Y qué le pasa? No sé lo que me pasa. Pero ¿cómo no va a saber lo que le pasa? ¿Y cómo dice entonces que está enferma? ¿Cómo dice entonces que está enfermo? ¿Cómo dice que tiene problemas? ¿Cómo dice que tiene...? Si usted le pregunta, ni siquiera ellos saben lo que le pasa. ¿Y usted cómo va a arreglar algo que no sabe que está mal? ¿Cómo va a vencer algo con aquello que usted no sabe que está enfrentando? Por eso que el enemigo más peligroso para nosotros no es el que se muestra grande, fuerte, sino el que no se ve. Es el enemigo más grande que tenemos nosotros, aquel que no se ve. Ese que llega sin avisar. Ese que nos viene a desafiar, y muchas veces usted ni siquiera entiende que ese gigante, ese problema, ese enemigo, es esa situación o problema que lo desafía. Escúcheme, no solo viene a desafiarlo, sino que Dios en este tiempo lo usa como una oportunidad para usted poder crecer. En ese tiempo era Goliat, hoy día quizás es un problema laboral, familiar, emocional, financiero, de salud, no sé. Por eso le invito a que identifique cuál es ese problema. ¿Cuál es esa situación o circunstancia que a lo mejor hay en su vida al cual usted se está enfrentando? Hermano, o a lo mejor se va a enfrentar. ¿Por qué? Porque a través de esta palabra quiero que aprendamos, escúcheme, que aprendamos diseños secretos, como quiere llamarle usted, para poder salir victorioso de esa batalla. Porque este capítulo 17 nos enseña cómo tenemos que nosotros, cuando usted lee con entendimiento, escúcheme, nos enseña cómo podemos salir victoriosos de en medio de las situaciones que usted y yo enfrentamos, de en medio de esas batallas, de en medio de esos gigantes los cuales usted y yo nos toca enfrentar cada día. Porque la Biblia dice que estaba este gigante, que estaba el gigante, y que el gigante desafiaba al pueblo de Israel cada día. Usted sabe que fueron 40 días y 40 noches hasta que llegó uno que dijo, yo lo enfrento. Escúcheme bien, hasta que llegó uno que dijo, no, yo lo enfrento. La Biblia dice que este gigante desafiaba a todo el pueblo de Israel. ¿Y sabe lo que hacía el pueblo de Israel? La Biblia dice que se escondían. Claro, que se asustaban y que ninguno de esos soldados profesionales se atrevió a salir a enfrentarse al gigante. Que ellos pudiendo hacerlo porque eran los hombres de guerra, ninguno de ellos se atrevió a salir a enfrentar a un gigante. Se supone que usted y yo somos la gente de guerra, ¿no? ¿Sí? Somos la gente de guerra. Y muchas veces tenemos problemas y situaciones en nuestros hogares, con nuestros hijos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no nos atrevemos a enfrentarlo. Cuando somos nosotros los que tenemos que salir a enfrentarlo. Por eso viene el gigante y nos desafía, porque hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando Dios nos coloca un problema, no es para que usted sufra, es para salir victorioso. ¿O no? Si es lo que dice la Escritura. Ellos pudiendo hacerlo, ellos prefirieron salir corriendo y esconderse. Y dice la Biblia que solo uno estuvo dispuesto a pararse y a enfrentarlo. En 1 Samuel 17, el verso 26, dice que David dijo, ¿quién se cree este filisteo? Mire la actitud de David.
Estamos viendo formas, maneras, diseños para poder enfrentar y vencer. Para usted poder decir, es verdad lo que está escrito sobre mí. ¡Ey! Es verdad, se cumple, para salir victorioso. Lo primero que dice David en el verso 26 es: ¿quién se cree este filisteo incircunciso para que provoque, dice, a los escuadrones del Dios viviente? Imagínense si usted y yo en medio de un problema dijéramos: ¿quién se cree este problema, Satanás inmundo, que viene a desafiar a mi hijo, que viene a desafiar mi casa, que viene a desafiar mi matrimonio? Porque aquí, ¿qué es lo que hace David? Lo que no hizo todo un ejército. ¿Qué es lo que hace David? ¿Qué marca la diferencia entre David y el ejército? Es que él hizo algo que el ejército no hizo. ¿Sabe qué fue? Identificar primero el problema. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo? Mire cómo piensa David. El primer pensamiento que viene no es de miedo, no es de temor, sino que lo primero que viene es: ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué le va a suceder? ¿Qué van a hacer con aquel que vence este problema? Imagínense si usted y yo pensáramos así: ¡ay! ¿Qué tendrá Dios escondido? ¿Qué tendrá Dios para mí después de esto? ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Dijo: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? Escúcheme, ya le está dándole la posición a Dios que le corresponde. ¿Sí? Ya está dándole la posición a Dios que le corresponde. Entonces lo primero que debemos aprender si queremos salir victoriosos de esta batalla que se nos presenten en la vida, escúcheme, es dejar de lado el temor. Es dejar de lado el miedo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Claro, lo primero es dejar de lado el miedo, dejar de lado el temor y salir del escondite en donde muchas veces nos encontramos y enfrentar la batalla que tenemos que enfrentar. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de lado el temor, dejar de lado el miedo. ¿Sabe por qué? Porque todos sentimos miedo. Todos sentimos miedo. Escúcheme, todos de una u otra forma sentimos miedo. Me gustó lo que dijo el pastor Joe allá. Dijo: si usted lee la Biblia, todo hombre que Dios llamó, a toda mujer que Dios llamó, lo primero que respondieron era con miedo. Por eso Dios le decía: no tengan miedo. No tengan miedo. A todo el que llamó le decía: no tengan miedo. No tengas temor, porque todos sentimos miedo. Escúcheme, todos sentimos miedo. Por eso es que cuando el hombre sentía miedo, Dios se adelantaba y le decía: no digas soy un niño, no digas tengo miedo, no sientas temor, yo estoy contigo. Lo primero que hacía Dios le decía: hey, yo estoy contigo, pelearán contra ti pero no te vencerán. O sea, vas a tener problemas pero vas a ganar, vas a salir victorioso. Lo primero que hacía el Señor con ellos era eso. Y lo mismo Dios hace con nosotros. Por eso Dios siempre, escúcheme, por eso Dios siempre nos está hablando por medio de su palabra. La gente antes no había una palabra escrita, pero nosotros tenemos la escritura. Tenemos un diseño, algo establecido por Dios para poder vencer y salir victorioso como Dios promete. Y se lo digo de esta manera porque muchas veces nos preocupamos y nos atemorizamos tanto que hacemos lo mismo que hicieron los soldados del pueblo de Dios en aquella época. Ellos se escondieron y no enfrentaron la situación, no enfrentaron el problema. Por eso, hermano querido, si hay un obstáculo, si hay algo adverso, si hay un problema o situación en nuestra vida, enfrentémoslo. Echemos fuera el miedo y enfrentemos la situación. No dejemos que los miedos roben nuestra victoria, porque eso hace el miedo, viene a robarnos nuestra victoria, el resultado que Dios tiene para nosotros. Hermano, viene a robarnos nuestra victoria, eso hace el miedo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el miedo con el pueblo de Israel? Robarle la victoria. Si ellos eran el pueblo de Dios, escúchame, eran el pueblo de Dios, eran la niña de sus ojos, era el pueblo al cual Dios les daba la victoria, porque ellos, victoria que alcanzaban, no la alcanzaban por sus propios méritos. Pero ¿cuál era el problema del pueblo que pensaron así? Porque cuando pensamos nosotros que somos capaces nosotros de hacer algo sin Dios, es ahí en donde no podemos, es ahí donde nos llenamos de miedo, es ahí en donde el miedo nos detiene y nos paraliza. Pero cuando usted y yo reconocemos como David que la victoria viene de Jehová, que Él nos da la victoria, Él nos da la salida, hermano, escúcheme, cuando usted y yo reconocemos eso, ese es el antídoto para poder echar el miedo afuera, porque usted sabe que ya no es usted.
sino que ahora es Dios peleando a través de ustedes. Por eso si hay un obstáculo, si hay algo adverso, si hay un problema o situación en nuestra vida, enfrentémoslo. No dejemos que los miedos roben nuestra victoria. Porque eso fue lo que hizo David cuando todos estaban con miedo. ¿Sabe qué hizo? David se paró y dijo, yo lo voy a enfrentar. Escúcheme, David se paró y dijo, yo lo voy a enfrentar. Muchas veces un problema inunda mi hogar, inunda la familia, inunda, hermano, todo nuestro entorno, porque no hay nadie que lo enfrente. Muchas veces eso permanece en los hogares, en la familia, porque no hay nadie que diga, no, yo en el nombre del Señor me paro en la mesa, voy a orar, voy a pedir, voy a tocar, voy a buscar. Y sé que voy a encontrar porque está escrito que eso será lo que Dios me dará como respuesta o resultado a mi vida. Por eso cuando le digo, uno no se puede quedar solo esperando que Dios haga algo si usted no quiere hacer nada. Nosotros tenemos que buscar el diseño, tenemos que buscar que algo pase, que algo suceda. Tenemos que buscar la respuesta de Dios y tenemos que hacerlo a través de enfrentar las situaciones que nos toquen enfrentar. David se paró y dijo, yo lo voy a enfrentar, dijo. Claro, y cuando David dice que él lo va a enfrentar, escuche lo que le dice su hermano, porque eso pasa, eso es lo primero que se levanta cuando usted toma valor para enfrentar algo. Le dice, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Y si te pasa eso? ¿Y si no te resulta? Porque esas son las cosas que usted tiene que conocer que van a suceder cuando usted se pare en la brecha o se pare a enfrentar una situación. Hermano, va a venir gente que le va a decir, no vas a poder, no te va a resultar. Se va a levantar gente, muchas veces estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Fue lo que le dijo su hermano, le dijo, hey, seguro que viniste a ver la batalla, soy tan malo, le dijo, tan mal pensado, le dijo así, que seguro que viniste solo a ver cómo sufrimos. Escuche lo que le dice su hermano en el verso 28 del mismo libro de 1 Samuel 17. Oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, dice que se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mire lo que le dice. Dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Lo primero que se levanta es alguien cercano. Lo primero que se levanta, escúcheme, es alguien que nos rodea, alguien cercano, alguien que nos conoce. A David lo primero que se levanta es su hermano. Es gente de su casa. Es el hermano mayor. Es el principal de los guerreros que había en la casa de Isaí. Cuando el hermano mayor vio que David se puso a hablar con hombres, se puso furioso con él, escuchen, y le reclamó, dice la Biblia. Le dijo a David, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado las ovejas en el desierto? Seguro que solo a ver la batalla, entretenerte has venido, le dijo. Y apartándose David de su hermano, le dijeron a Saúl que había un muchacho que estaba dispuesto a enfrentarse a Goliat. Por eso le digo que lea la historia completa del capítulo en su casa. Se apartó David le dijo a su hermano, le dijo, ustedes son pura boca, le dijo, mero hablar, le dijo, así se la dijo. Escúcheme cuando le dijo. Y se apartó de su hermano. ¿Qué hizo David? Se apartó, mira el de al lado, dígale, tienes que aprender a cerrar tu oído a la incredulidad. No se quedó con su hermano, se apartó de él. Escuche, y él le dice, ustedes son mero hablar, le dice. Porque eso es lo segundo, usted tiene que aprender a cerrar su oído, escúcheme, al incrédulo. Nosotros somos muy buenos para abrirle el oído al incrédulo. ¿Y sabe lo que hace la incredulidad? Nos llena de duda. Y apartándose David de su hermano, le dijeron a Saúl, cuando se aparta de él, alguien lo escuchó y fue a decirle, fueron los mismos guerreros, fueron a decirle a Saúl que había un muchacho que estaba dispuesto a enfrentar a Goliat. Y mandando Saúl a llamar a David, David le dijo, escúcheme, cuando llama a Saúl a David, David le habla. Saúl le habla y dice, pero ¿cómo? Oye, ¿qué pasa contigo? Saúl le dice, no, este incircunciso que se atreve. Y no solo eso, sino que David le dice a Saúl, escúcheme bien, le dice, nadie tiene por qué preocuparse a causa de este filisteo. Mire qué diferente a cuando usted se para en su casa, se para con sus hijos, se para con su familia y dice, no te preocupes, hijo, vamos a orar porque Dios nos va a dar la salida en este problema.
Vamos a hacer algo porque Dios tiene, no tendrá, tiene respuesta para lo que enfrentamos. Eso hace David. Llega donde Saúl lo mira y dice: tú eres niño. Y él le dijo: no se preocupe, mi rey. Mire la tranquilidad de David. Le dijo: no se preocupe, le dijo, yo iré y lo enfrentaré. Yo pelearé por eso. No venga preocupación a ustedes por eso, porque yo voy a pelear con él. Y Saúl, ¿sabe lo que le dice? Saúl le dijo: pero si tan solo tú eres un muchacho, escucha bien, ¿cómo vas a pelear tú contra este filisteo? Si él ha sido un guerrero de toda su vida, mire, si él reconoce lo que hay en Goliat y no reconoce lo que Dios ha puesto en él. Reconoce lo que hay, escuchen, el problema, pero no es capaz de reconocer la respuesta que hay para ello. Por eso cuando usted y yo enfrentamos un desafío y nos quedamos ahí, solo lloramos, porque reconocemos el tamaño del problema y no lo grande que es Dios en nosotros. Y es por eso que solo cuando usted salga de esos miedos, cuando usted salga de esa caparazón, cuando usted salga de ese escondite, dispuesto a enfrentar sus miedos, dispuesto a enfrentar su gigante, o dispuesto, mi hermano, a enfrentar sus batallas, muchas personas se van a levantar para dañarle la fe suya. Aquí ya no solo era Eliab, su hermano, ahora era el rey también que le decía: no vas a poder. Ya no solo era su hermano, el entorno más cercano, sino que vino también, escúcheme, vino también Saúl a decirle: no vas a poder. ¿Sabe a cuánta gente le he dicho yo: hey, tú tienes que creer y hay que avanzar en el nombre del Señor? Y ha venido otro a decirle: no, pero con cuidado. Y nosotros, por no saber cerrar el oído, escúcheme, a la incredulidad, ¿sabe con qué quedamos? Con duda. Y cuando nos toca salir a enfrentar el problema, vemos el problema y la duda nos hace retroceder, nos hace escondernos, volver atrás. Es por eso, o eso mejor dicho, porque eso fue lo que hizo el hermano de David e hizo también el rey Saúl. Y es más, porque ni siquiera, escuchen, ni siquiera fueron personas lejanas, sino que fueron personas de su misma casa que buscaron apagar la fe de David. Porque pueden ser hasta personas de nuestra misma casa que pueden levantarse para hacernos desistir o enfrentar desafíos, batallas o compromisos. Y es ahí donde usted tiene que saber, escúcheme, a quién le abre su oído y a quién no. Por eso le he estado hablando que es importante aprender a identificar la voz de Dios. Hay que aprender a identificar la voz de Dios para poder decirle al incrédulo: calla. Y es aquí en donde usted y yo tenemos que aprender a hacer lo segundo que hizo David. Y lo segundo que hizo David fue cerrar su oído a las palabras de incredulidad de los demás. Eso es lo segundo que hace, es cerrar su oído, escúcheme, a los demás, a las palabras de incredulidad de los demás. Porque cuando alguien se levanta a querer destruir tu fe, usted tiene que cerrar sus oídos, así como lo hizo David. Si está escrita esta historia para nuestra enseñanza, pues, ¿o no? No es algo que yo le digo porque me gustaría. No. Está escrito que así David venció a su gigante. Aprender a hacer eso, a cerrar sus oídos a toda palabra o a todo consejo incrédulo. Porque Dios, escúcheme, Dios quiere hacer algo con nosotros y muchas veces se levantan gente a apagar tu fe. Dios quiere hacer algo con usted, escúcheme, y usted de repente está, pero vino un Saúl a decirte: no vas a poder, ten cuidado con eso, ojo. David dijo: y se apartó de su hermano. A Saúl no le dijo porque era su rey, pero le dijo: no se preocupe, mi señor, yo iré, no se preocupe, usted descanse. Yo lo haré. Yo iré y pelearé con ese problema.
Yo iré y pelearé con ese gigante. Yo iré y derribaré a ese incircunciso. Yo iré y lo mataré, le dijo. Aprendamos a hacer eso, aprendamos a cerrar, mejor dicho, nuestros oídos a toda palabra o todo consejo incrédulo. Cuando alguien se levanta a decirle a usted que no puede, cierre sus oídos. Hermano, cuando alguien se levanta a decirle a usted que no puede, cierre sus oídos. Cuando alguien se levanta a decirle a usted que lo mejor, que a lo mejor no va a ser sano de alguna enfermedad, cierre sus oídos. ¿Cuántas veces vemos un médico y el médico lo único que nos da un mal diagnóstico y lo primero que hacemos es abrir los oídos al médico y cerrárselos al Señor? Cuando la forma, hermano, el diseño es cerrar el oído a la incredulidad y abrírselo a la fe, abrírselo a lo que Dios nos habla. Cuando alguien le diga que Dios no puede levantarlo, que Dios no puede bendecirlo, o cuando alguien le diga que Dios no puede prosperarlo, aprenda a cerrar sus oídos a esas palabras incrédulas. Así también como lo hizo David. Saúl le dijo, tú no podrás ir contra él. Él sí es un gigante y tú. ¿Y cuántas veces viene gente y dice, no, tú no vas a poder? ¿Cómo? Es una locura. Cuando alguien le diga que Dios no puede levantarlo, que Dios no puede bendecirlo, cuando alguien le diga que Dios no puede prosperarlo, porque hay mucha gente que dice, no, prosperidad. Y es una palabra que está en la Biblia. Es algo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Cierre sus oídos. Porque Dios prospera, Dios levanta, Dios bendice, Dios sana, Dios restaura. No escuche a aquellos que no creen en el poder de Dios, porque eso es lo que hace la gente cuando cierra sus oídos. Escúcheme a lo que Dios dice, no creer en el poder de Dios. No se trata de no solo creer, sino que de no creer en lo que Dios puede hacer, no creer en el poder de Dios. Y cuando usted cierre sus oídos a la incredulidad de otros, hermano, debe hacer lo tercero que hizo David. Porque cuando David escuchó esas palabras que dijo Saúl, David le respondió, cuando a mí me toca enfrentar, dijo, el rebaño defenderle, dijo, cuidar el rebaño de mi padre, y un león y un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, dijo, yo lo persigo y lo golpeo, dijo, hasta que lo suelta, dijo, y si él me ataca, dijo, lo golpeo hasta matarlo, dijo David. Y continuó diciendo David y dijo, y si este siervo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo. ¿Por qué? Porque está desafiando, dijo, al ejército del Dios viviente. Así dijo David. Claro, y si Dios me libró de las garras del león y del oso, también me va a librar de las garras de este filisteo. Entonces, escuche esto, lo tercero que hizo David para vencer su gigante fue aprender a confiar en Dios. Porque ¿cómo vamos a aprender a confiar en Dios si le estamos pasando el oído al incrédulo? ¿Cómo vamos a aprender a confiar en Dios y a ver lo que Dios quiere hacer por la fe, hermanos, si le estamos cerrando el oído a la fe y abriéndosela al que no cree? ¿Cómo usted va a aprender a confiar en que Dios restaura casa, restaura familia, restaura economía, hermano, restaura salud, si le pasamos el oído solo al incrédulo, solo a los Eliab, a los Saúles, y no le abrimos el oído a quien tenemos que abrirse? No confiamos en aquel que hasta el día de hoy nos ha traído, nos mantiene en pie y nos ha dado victoria en lo que hemos enfrentado. Porque usted puede haber enfrentado muchas cosas, pero si está aquí es porque venció. Amén. Si estamos con vida el día de hoy es porque Dios nos ha dado victoria, pues. Amén. Entonces lo tercero que hizo David para vencer a su gigante fue aprender a confiar en Dios, así como lo debemos hacer usted y yo si queremos vencer los nuestros. Hay que aprender a confiar en en Dios. David hizo tres cosas. Echó fuera el miedo. Cerró su oído a aquello que trae el miedo. Y le abrió el oído a aquel que le da la fuerza para poder vencer. Aprender a confiar en Dios si queremos aprender a vencer nuestros gigantes. Llámese ese gigante enfermedad. Llámese problema, circunstancia o situación. Tenemos, hermano, tenemos que aprender
a vencer esos gigantes, cual sea el gigante. Y debemos aprenderlo a través de 3 cosas, 3 pasos tan simples que hizo David. Que fue no darle lugar al miedo. Escúcheme, cerrar su oído a lo que alimenta el miedo, que es, escúcheme, que es ¿qué cosa? La incredulidad. Porque eso es lo que alimenta el miedo. Lo que alimenta el miedo es la incredulidad, es la duda. Cada vez que usted duda está alimentando algo dentro suyo que cada vez se hace más grande, más fuerte y usted más débil. Por eso es que cuando usted alimenta, escúcheme, su vida, su espíritu, su alma, su corazón con la palabra de Dios, el verdadero gigante se manifiesta dentro suyo y no fuera suyo. Y cuando se levante gente a hablarle mal, usted declare el poder de Dios así como lo hizo David. No, yo iré y lo venceré. Cuando peleaba con el león, peleaba con el oso. Cuando venían y se querían llevar las ovejas de mi padre, yo iba y los golpeaba. Y cuando iban en contra mía, iban más fuertes, me querían matar, iba yo y los golpeaba hasta matarlos porque Dios estaba conmigo. Porque yo no estaba solo. Declare el poder de Dios. Pero no permitamos que los incrédulos y sus palabras de incredulidad vengan a apagar nuestra fe en el poder de Dios. Hermanos, no permitamos que los incrédulos, que las palabras de duda, de incredulidad vengan a apagar nuestra fe en el poder de Dios y en lo que Él puede hacer a través de nosotros. Porque Dios quiere hacer algo a través de ustedes. Por eso Dios necesita que ustedes se fuera el miedo. Por eso que si usted va a enfrentar una batalla, usted no la puede enfrentar solo. No la puede enfrentar solo. Escúcheme, tiene que hacerlo mediante el poder de Dios. Y para hacerlo mediante el poder de Dios voy a tener que cerrarle el oído a la incredulidad, cerrarle el oído a la duda, cerrarle el oído a aquellos que me vienen a decir que no se va a poder. Y cuando le digo solo, le estoy hablando de que no la podemos enfrentar sin el poder de Dios, sino que debemos enfrentarla con ese poder y confiando también en Dios. Cuando María pregunta y dice, ¿cómo va a ser eso cuando se le aparece el ángel? Y le dice, vas a concebir un hijo. Y María sabe lo que pregunta. ¿Usted cree que no se llenó de temor? Se llenó de temor. Porque dijo, ¿pero cómo? Primero, yo no he estado con hombre. Segundo, me voy a casar y esto no puede suceder. Si mi esposo llega a saber, la ley decía que había que apedrearla hasta matarla. Pero ¿sabe lo que le dijo el ángel? Le dijo, ¿será obra de él? ¿Será obra de él? Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estas 3 cosas. Porque el resultado será obra del poder de Dios. Por eso cuando le digo esto, le estoy hablando de que no la podemos enfrentar las solas. No podemos enfrentar las situaciones, las circunstancias, las batallas sin el poder de Dios, sino que debemos enfrentarlo con ese poder y confiando también en el Señor. ¿Por qué? Porque David no dijo, yo los enfrentaré solo. No fue así como habló David, sino que David dijo, si Dios me libró de las garras del león y del oso, Dios también me va a librar de las garras de este filisteo. Entonces, si Dios hizo una proeza ayer, ¿cómo no la va a hacer hoy? Claro, si Dios hizo algo ayer, ¿cómo no lo va a hacer hoy? Pero Dios, escúcheme, tiene diseño, como dijo el pastor Joe allí en Coyipuy, dijo, para llevarnos a qué cosa, a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios tiene un diseño, un camino. Hermano, este mensaje está en mi corazón de antes de ir para allá. No hice nada, ¿usted sabe? Pero es lo que yo recibí allá y dije, Señor, gracias, ahí está la palabra para este día. Porque uno busca, porque uno toca, porque uno pide. Dios siempre, escúcheme, siempre Dios nos está hablando, siempre. Siempre hay algo que Dios quiere, hay algo a lo cual Dios quiere llevarnos a nosotros y es a la victoria. Usted nunca pierda de vista eso. Dios siempre a usted lo quiere llevar a la victoria. Por eso dice que en su Hijo, en Cristo, somos más que vencedores. Dios siempre nos quiere llevar, escúcheme, a lo que Cristo hizo por nosotros.
a lo que Él nos entregó. Verso 37 del capítulo 17. Estamos hablando de la tercera clave que usó David para poder vencer su gigante. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Mire lo que hace David, confianza en Dios. Él también me librará. Diga conmigo, Él también me librará. Él dijo, Él también me librará de la mano de este filisteo. O sea, David en ningún momento dice, no, yo lo vencí, yo era valiente. No, dijo Él, Dios estuvo conmigo y sigue estando hoy día y seguirá estando mañana también. Él me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo entonces. No le dijo, sale, te vamos a poner. No, ve y que Dios te salve. Que Dios te ayude. ¿No ha escuchado eso usted también? Después que le dicen muchas cosas, no se puede, no, eso no lo vale. Después, bueno, que Dios te bendiga. Es como para arreglar lo que, tapar un poco toda la incredulidad que hemos hablado. Entonces su confianza no estaba en lo que él podía hacer, sino en cómo Dios lo guardaba. Su confianza estaba en cómo Dios lo protegía y en cómo Dios lo acompañaba en cada uno de sus desafíos y en cómo Dios también era con él. Ahí estaba la confianza de David. Por eso que era David. Por eso era que David estaba tan seguro de que Dios haría su trabajo en ese desafío y en esa oportunidad. Porque él sabía cómo Dios lo guardaba, cómo lo protegía. Por eso dijo, no se preocupen, voy yo, Señor. Le dijo, hey, rey, déjame, yo voy. Estén tranquilos ustedes, confianza. Porque así como Dios estuvo ahí, hoy día también está conmigo. Como estuvo ayer, hoy sigue estando conmigo. Escúcheme, la confianza no estaba ni siquiera en lo que podía hacer, sino que estaba en que Dios estaba con él. Por eso él siguió haciendo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo? Tomó su ondita, su cayado, las 5 piedras y salió a enfrentar al gigante. Nosotros queremos hacer tantas cosas para enfrentar algo que ya está vencido. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer no lo hacemos, cuando lo que tenemos que hacer es confiar. Escuche, que la victoria es suya y mía. Y Dios va a ir diseñando, allanando, emparejando, direccionando qué paso tiene que dar y qué camino, por cuál camino tiene que ir. Por eso cuando usted enfrente su gigante, cuando usted enfrente esa batalla, cuando usted se levante como un guerrero y cuando usted deje atrás el miedo, la cobardía, muchos se van a levantar también en contra suya. Yo me acuerdo cuando salimos a enfrentar el desafío de la radio, ¿se acuerdan? ¿Sabe lo primero que nos dijeron? No, pero pastor, es una locura. No, mucho. Y cuando dijimos, y tenemos que reunir el primer pie en un mes de 15 millones de pesos para comprar la... Hubo gente que casi tuvo que agarrarla para que no se cayera. Cuando era Dios el que estaba metido en el asunto. Porque si no hubiera estado Él, no tendríamos el resultado que tendremos Dios, ¿no? Amén. ¿Sí o no? Pero había que enfrentar al gigante, ¿no? ¿Qué perdíamos? ¿Qué pierde usted? Con cerrarle el oído a la incredulidad y abrírsela a la fe. ¿Qué pierde? Muchos se van a levantar para querer derribarle, para querer desanimarle, pero es ahí en donde usted debe cerrar sus oídos y empezar a confiar plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo salgamos victoriosos. Ese es el pensamiento de Dios, ese es el anhelo de Dios, el deseo de Dios para usted. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que está establecido en la Escritura, escúcheme, a lo cual usted y yo debemos llegar. Dios quiere que usted y yo derrotemos esas circunstancias. Claro, Dios quiere que derrotemos esos problemas, sean grandes, sean pequeños. Dios quiere que usted y yo los derrotemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos victoria. Amén. Hermano, Dios quiere darnos victoria. Dios quiere que derrotemos esos problemas, esas situaciones. Pero no hay forma si usted no lo enfrenta. El apóstol Pablo, por ejemplo, fue otro, mire, ya casi terminando,
Fue otro hombre que se enfrentó a muchísimos gigantes espiritualmente hablando. La Biblia dice que pasó por cárcel, ¿sí o no? Claro, que pasó por naufragio, que fue golpeado, que fue maltratado, que fue azotado, pasó por hambre. Pero por todas las situaciones que pasó el apóstol Pablo, él siempre dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo llegó al final contando lo que había enfrentado, lo que había vivido, lo que le había tocado pasar, y aún así estaba él con vida. Aún así había salido victorioso de esas situaciones. Usted sabe la historia de Pablo, en eso habla bastante allí. Cuando dice que Pablo, ¿se acuerda del naufragio? Todos decían: se va a morir, este sí que tiene que haber sido malo, escapó del mal. La muerte lo sigue, lo muerde una serpiente. Pero Pablo seguía ahí. Escuche, porque Pablo reconocía que no era él, sino que era el poder de Dios ahora a través de Jesucristo operando en él. Escuche bien, entonces callemos a los incrédulos. Claro, calle esa falta de fe, calle la duda y el temor, con las mismas palabras que utilizó el apóstol Pablo o que usó David. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Claro, y no permita que el miedo lo gobierne, sino que aprendamos a callarlo allí en nuestra mente con las mismas palabras que lo cayó David o que lo cayó el apóstol Pablo. Yo voy, porque el Dios que estuvo ayer conmigo sigue estando hoy. Amén, amén. Y el que está hoy conmigo, mañana también estará conmigo otra vez. Aprendamos a callar la duda. Aprendamos, hermano, a vencer nuestros gigantes. Y para vencerlo ustedes, no hay forma de hacerlo si primero no es fuera el temor y cierra el oído a la incredulidad, a la duda. Porque ¿sabe cuál va a ser el que más va a crecer en usted? El que más usted alimente. Entonces, si hay situaciones que usted no ha podido vencer, tiene que dejarle de dar de comer a esas situaciones y darle de comer más a su espíritu por medio de la palabra de Dios. Escúcheme, porque un problema no nos puede controlar cuando Dios nos dice: yo ya te hice vencedor. Ahora levántate y toma tu victoria. Pero tenemos que aprender a callar esos gigantes. Y David hizo 3 cosas muy sencillas. ¿Se parecen sencillas?, dice el pastor. Sí, pues, escúcheme, sencilla. ¿Sabe por qué? Porque él tenía que hacer la parte que tenía que hacer y Dios le iba a dar el resultado en eso que él iba a hacer. Jesús también nos enseñó así. Cuando todos dudaban, los escribas, los fariseos, los que estaban ahí, los religiosos, dijeron: ¿cómo este puede puede perdonar pecados? Decir. ¿Se acuerdan, no? Jesús, como sabía lo que ellos decían, ¿sabe qué le dijo Jesús? Le dijo: ¿qué es más fácil decir? Mire, no le dijo hacer. No le dijo qué es más fácil hacer, no. Le dijo qué es más fácil hablar, qué es más fácil decir, le dijo. Tus pecados te son perdonados, le dijo. O levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Y anda, le dijo. Mire, las 2 cosas. No le dejó alternativa a los fariseos. Le dijo: ¿qué es más fácil? ¿Cuál de las 2? A ver, para probarlo. Porque cavilaban, dice Jesús. Él sabía que cavilaban en sus corazones. Pregúntese usted, ¿por qué Jesús le preguntó eso? Porque aunque usted no lo crea, no era él el que lo hacía, sino que era el poder de Dios, Dios mismo a través de él. Acuérdense que él mismo dijo: yo no hago nada sin mi Padre. ¿Por qué creen que Jesús decía que es más fácil decir probando a aquellos que dudaban? Dijo: esto o lo otro. ¿Sabe qué les daba a entender Jesús? Que las 2 cosas eran igualmente de fácil, porque no las hacía él. Amén, amén. Las hacía él. Amén. Entonces, ¿qué es más fácil para usted? ¿Cerrar un oído a la incredulidad? ¿O abrirle el oído a la fe para que algo suceda? Nosotros tenemos que aprender a responder a la palabra de Dios. ¿Qué es más fácil decir sí y decir no? Las 2, pues. Eso para entender el Señor.
Si al final lo que usted y yo hacemos es lo que está escrito, y el resultado de lo que está escrito, de lo que usted lee y que muchas veces naturalmente le cuesta poder creer o confiar, es lo que hace el Señor en nosotros. Eso dijo David. Esta historia habla de eso. Por eso David en ningún momento habló de él. Dijo, cuando pasaba esto, dice, yo iba y hacía esto porque el Señor estaba conmigo. No hablaba de él, hablaba de Dios. Por eso cuando va a enfrentar al gigante tampoco habló de él. Dijo, no, yo iré y lo enfrentaré. Dijo, porque y le recordó de nuevo, porque cuando estaba allá Dios estaba conmigo y ahora Dios también va a derrotar a este gigante. Pero le está diciendo, pero alguien tiene que salir, pues Señor le dijo. Como nadie iba, dijo, bueno, voy yo. Porque es la única forma de vencer. No hay otra forma. Es parándonos enfrente de las situaciones, pidiéndole la estrategia al Señor si no la tiene. Y si la tiene y ha visto cómo Dios ha hecho con ustedes, entonces salga con lo que tiene. Con lo que tiene. David tomó su ondita, su callado y las 5 piedras que tenía en su mano. Y salió con lo que tenía a enfrentar al gigante. Saúl le pasó su armadura, se la colocó, dijo, no, yo esta cosa no, dijo, con esto no, porque no era de él. Nosotros de repente queremos tomar cosas de muchos otros cuando Dios quiere hacer algo con lo que ha puesto en ti. Nosotros para hacer cosas grandes queremos que alguien haga. No, cuando Dios ha puesto cosas en cada uno de nosotros, escúchame, para vencer nuestros propios gigantes. Porque no es con lo que tú sales, es con quien tú y yo salimos a enfrentar los problemas. Eso marca la diferencia. Póngase en pie, por favor. Es con quien usted y yo lo hemos determinado a enfrentar esas situaciones que usted y yo vamos a poder vencer en medio de ellas. Nosotros pasamos un lindo tiempo allá, pero cada paso, si yo salgo, no voy a hacer un número más. Voy y le digo, Señor, yo voy porque yo sé que tú estás ahí y me vas a hablar. Sé que tú estás ahí, yo estoy adorando a ti, Señor, y si no va a ser ahí, va a ser en otro lugar, pero yo no me voy a quedar sin ir a buscar, como dice tu palabra, porque si yo busco, voy allá. Y en medio de eso salen cosas. En medio de eso se suelta algo. De alguien que viene de cuánto, imagínense, de la mitad del mundo, de Ecuador. Y nos habla de lo que estamos orando al Señor. Entonces, ¿sabe qué hace eso conmigo? Vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Escúcheme, vamos por buen camino. Y ese buen camino tiene una dirección para poder llegar a lo que necesitamos llegar y alcanzar. En medio de eso habrá gente que a lo mejor va a creer, habrá gente que no, habrá gente que participará que no, pero escúcheme, yo le digo en el nombre del Señor, el resultado Dios ya lo tiene. Dios ya lo tiene porque, escúcheme, no es algo que nosotros queremos, es algo que está entonces en el plan de Dios. Y cuando hay algo en el plan de Dios, ¿quién podrá pararlo, detenerlo? Nosotros somos los que entramos a esa vida, a ese plan, a trabajar, a servir para que ese propósito de Dios se cumpla. Y usted y yo somos bendecidos de parte del Señor por ser parte de lo que Dios está haciendo también en medio de eso. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, oramos, Señor, en esta tarde. Oramos dando gracias porque no solo eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Oramos, Señor, porque tú tienes palabra de vida para nosotros. Oramos, Señor, porque reconocemos que nosotros sin ti, que fuera de ti o que lejos de ti,